A veces, sobre todo en estos tiempos en el que vamos a necesitar un abogado, un contador y un psicólogo, porque vamos a hablar del ámbito económico, vamos a hablar de las medidas que el gobierno nacional ha anunciado y que han generado ya mucha preocupación. ¿Recibimos al invitado? Claro que sí, está con nosotros Gerardo Baranjero, él es contador público, experto en finanzas y docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNJU para hablar sobre las medidas que se han tomado. Buenos días, Gerardo. Hola, ¿qué tal? Buenos días a toda la gente del Grupo Máxima y a toda su audiencia. Un gusto estar aquí nuevamente por tercera vez con ustedes. Bueno, han sido 10 medidas las que se han anunciado. ¿Cuáles podés resaltar vos? ¿Cuáles considerás para vos que son como las más influyentes, las que más van a repercutir en el ámbito económico nacional? Bueno, esto se puede ver como un árbol de problemas, ¿verdad? Donde el problema central del punto de vista económico es la inflación. Ayer se anunció la inflación del mes de noviembre a nivel nacional, que fue 12,8%, lo que da casi 161% interanual. Es decir, que en 15 meses que estuvo el ministro Sergio Massa, pasó de 71 a más de 160%. Más que se duplicó, 125% se aumentó. Es el problema central de la economía. Después hay que empezar a ver como un árbol cuáles son las raíces, cuáles son las hojas, la copa. Bueno, las raíces son las causas que las generan. Y las copas podrían ser los efectos que esto genera desde el punto de vista económico y otros también. Aquí, bueno, entonces el nuevo gobierno, el nuevo presidente Javier Milei con todo su equipo económico decidió tomar algunas medidas económicas. Esto para tratar de estabilizar primero la economía antes de comenzar con una reestructuración. Tiene dos etapas este plan económico. Primero es tratar de estabilizar la economía, que no termine en una inflación mayor de aquí hasta marzo o abril, donde el Estado pueda comenzar a estabilizar sus cuentas fiscales. Las medidas que anunció el ministro Caputo son de shock básicamente fiscal sobre el gasto, apuntando, y algunas sobre los ingresos en particular. Bueno, una de esas medidas, una de las principales que más está impactando en los precios hoy en 2 días, es el aumento o la devaluación del peso respecto al dólar americano, estadounidense, que estaba en 365.50, después lo llevaron a 400 antes de que se vaya el gobierno de Alberto Fernández y decidieron llevarlo a 820 pesos. Es un sinceramiento de ese dólar porque estaba bastante atrasado. Yo cuando vine con ustedes después de las elecciones PASO les comentaba que el dólar estaba atrasado en 5, 6 puntos respecto a sus socios comerciales, medido esto a través del índice de tipo de cambio real multilateral. Entonces, como estaba 5 o 6 puntos debajo del equilibrio, lo que hizo el ministro Massa es devaluarlo en 22%, si ustedes recuerdan. Sí. Y ahí fue cuando pasó a 365,50. Bueno, hasta el día 12, hasta antes de ayer, el tipo de cambio real multilateral estaba en 81 puntos, estaba casi 20 puntos atrasado. Por eso deciden devaluarlo de esa manera, llevarlo de 400 a 820. Ahora, hoy 13, 14, están 176, es decir, que estaría en un punto de equilibrio. Bueno, el problema es que el dólar y la inflación van de la mano. Aumenta uno, aumenta el otro, hasta que se puedan acomodar las cuentas. Hoy estaría por encima de ese equilibrio, pero mientras que no siga incrementándose la inflación, porque si no va a quedar de nuevo atrasado y van a tener que volver a devaluar. De hecho, el Banco Central está esperando una devaluación, está programando, perdón, una devaluación mensual de 2%, siempre y cuando no aumente la inflación, porque una cosa lleva a otra, necesariamente. Pero la inflación la teníamos, vienen proyectando de que va a seguir. Sí, la teníamos como decía recién, y era previsible. Cuando asumió Massa estaba en 71%, cuando asumió Alberto Fernández estaba en 54%, cuando asumió Macri estaba en 20 y algo anual. Miren ustedes, ahora estamos en 161. Y bueno, ¿cuáles son las causas de esta inflación? Bueno, la principal es que el Estado por años y mucho más de una década ha gastado más de lo que le ingresa y no ha podido cubrir todo eso. Eso ha generado un déficit. Bueno, ¿qué ha hecho para cubrir ese déficit? Acudir a distintas fuentes de financiamiento. Financiamiento externo, la deuda pública de Argentina ha ido incrementándose notablemente.
hoy está por encima de los 400.000 millones de dólares y la externa por encima de los 270.000 millones de dólares. Se le acabó el financiamiento externo, recurrió al financiamiento interno, deuda interna, y luego recurrió a la emisión monetaria. Y todo eso desencadena en inflación. De hecho, la base monetaria, el dinero en circulación a la fecha es aproximadamente de 10 billones de pesos. A principio de año, el 7 de enero, la primera semana de 2023, era la mitad, 5 billones. Es decir que en 10, 11 meses se duplicó ese dinero en circulación para financiar ese gasto, y eso desencadena en una inflación de moneda. Sí, y eso acelera notablemente la inflación. Eso sumado a otro tipo de endeudamiento que ha ido obteniendo el Estado, el Banco Central, etcétera, etcétera. Entonces era previsible, como yo les comenté en oportunidades anteriores, de que íbamos a tener esta inflación. Y va a seguir acelerándose por lo menos en los próximos 3 o 4 meses. Gerardo, ¿qué significa la palabra shock? Porque es lo primero que se escuchó y se viene hablando y la gente todavía no entiende a qué se refiere. Es algo que hago de golpe, ajusto todo de golpe, en vez de contrario al gradualismo, que lo voy haciendo de a poco, que es lo que intentó hacer el gobierno de Mauricio Macri, ir haciéndolo de a poco, y se quedó a mitad de camino, se quedó en un gris. Entonces tuvo que tomar esta decisión de ajustar o comenzar a ajustar toda la economía de manera abrupta. Bueno, tiene sus consecuencias también, esto de la inflación, etcétera, etcétera. Javier Milei está convencido de que las medidas de shock funcionan mejor que las de gradualismo. De hecho, a los gobiernos anteriores no les funciona el gradualismo. Sí, de hecho, después de las medidas quedamos todos en shock. Ahora bien, si no se hubiesen tomado estas medidas, hubiese sido otro el partido político que hubiese ganado las elecciones, el resultado hubiese sido el mismo. La inflación no para de acelerarse. Carlos Melconian dijo ayer que este ajuste era un ajuste ortodoxo, ¿no? O sea, como dando a entender que esto era lo que se debía hacer quizá, o lo que la mayoría de los países hubiesen hecho. Sí, seguramente es lo que se debe hacer desde el punto de vista económico. No tiene nada que ver con las ideologías y los colores políticos. Lo que se hace mal, lo que está mal definitivamente. Por ahí Carlos Melconian proponía algo de gradualismo si él hubiese sido ministro de Economía y no un shock tan abrupto, justamente. Ahora, ¿en cuánto tiempo se pueden esperar resultados, ¿no? ¿En cuánto tiempo los argentinos vamos a dejar de sentir el temblor que nos está generando hoy y empezar a ver algún mínimo resultado positivo? Tiene que comenzar a desacelerarse la inflación en algún momento. Dentro de 4 o 5 meses, entre abril y mayo, entraría el grueso de dinero al país en concepto de exportaciones, principalmente de soja. Se estiman unos 25.000 millones de dólares. El FMI ya está programando adelantarle los fondos de 2024 en este momento, entre diciembre y enero, por 10.000 millones de dólares. Y eso le daría fondos para poder seguir funcionando al Estado argentino. Entonces 3 o 4 meses que se comience a desacelerar un poquito la inflación y después estabilizar la economía, como dice Milei, le puede llevar hasta 24 meses. Pero es una fórmula que siempre da un resultado positivo, porque ayer también escuchaba a algunos economistas que, a veces los políticos quizás se interpone, pero manifestaban que esto ya lo habíamos visto, ¿no? Esto de ajustar en este caso, direccionado al pueblo, o que el pueblo lo sienta más, y que después los resultados no eran los positivos. Bueno, la inflación nos afecta a todos por igual. Es un impuesto que pagan las personas más pobres, la persona que tiene que ir todos los días al supermercado, al almacén, para intentar comprar los insumos necesarios para ese día. Es el que los más paga. Y la inflación era inevitable. Entonces, medidas de shock, comenzar algún día a ajustar la economía, debía suceder. Las políticas económicas que se venían llevando en los últimos años no eran las correctas en absoluto. Luego va tomando otras medidas, va anunciando otras medidas este gobierno que por ahí no mueven tanto el reloj, pero es un buen comienzo. La reducción de empleados públicos, la reducción de ministerios nacionales, secretaría, subsecretaría en un 50%, etcétera, etcétera. Porque no solamente generaban un gasto, un déficit, sino que también generan una mala administración de los fondos.
Claro, es lo que me parece bueno. Ahora hubo un sinceramiento económico y se equilibró, digamos, a lo que debía ser o aproximado a lo que debería ser. El tema es ahora cómo equilibramos los ingresos de la gente para que pueda paliar estos aumentos de todos lados. Justamente va a estar, la clave va a estar en que equilibre las cuentas fiscales el gobierno nacional, pueda reducir el déficit, ese déficit de 3, 4 puntos porcentuales respecto al PBI que tiene el país. Entonces, bueno, cuando se desacelere la inflación, nosotros vamos a tener ingresos que puedan ser acordes en algún momento a los precios. Hoy hemos tenido un impacto en 24, 48 horas sobre los precios, los bienes y servicios en general realmente notable. Los combustibles han aumentado entre 37 y 40%, los alimentos también 30, 40% en poquitos días, etcétera, etcétera. Van a comenzar a aumentar también otros bienes y servicios, también teniendo en cuenta otras medidas anunciadas como la reducción de subsidios a la energía, el transporte. Eso va a impactar también sobre todos los precios. La reducción de los subsidios, por un lado, en energía, que hoy representan en promedio 60%, o sea, de lo que pagamos hoy de gas y de luz y de gas, es un 40% solamente. El otro 60 y algo por ciento lo está pagando el Estado. Entonces, bueno, si reducen ese financiamiento, seguramente van a aumentar las tarifas de los servicios eléctricos. Y lo que es el transporte sucede lo mismo. El 90% del boleto del transporte está financiado por el Estado, por más que pensemos que tenemos un boleto alto, que podemos tenerlo alto. Y la reducción de eso va a impactar notablemente sobre toda la economía, sin duda. Yo veo que todas estas medidas que se tomaron influyen directamente en el bolsillo del ciudadano común, y por ahí no veo, digamos, que se hayan tomado medidas para hacer otro tipo de ajuste que sí tiene que hacer el Estado, en reducir un montón de costos y pagos excesivos por ahí de servicios o sí, de lo que contrata el Estado, digamos, que siempre viene súper inflado y que lo terminamos pagando todos. Entonces me parece que estas medidas nos han afectado a todos, que nos guste o no. Había que encontrar un equilibrio que venía con un retraso, digamos, de sinceramiento con la economía, pero no se ve o no se han tomado medidas todavía de otro tipo que por ahí nos peguen, las medidas, le aflojen al pueblo. Las medidas que anunció son solo el comienzo. Comienza por ajustar lo más grueso, acomodar el tipo de cambio que estaba demasiado atrasado, empezar a reducir el gasto público en el Poder Ejecutivo, eliminando la pauta publicitaria, eliminando contratos que se hayan suscrito con empleados públicos durante el último año, etcétera, etcétera. Todavía falta mucho más. Todavía falta lo que son las empresas públicas, que son unas 33 que generan un déficit notable, cerca del 2% del PBI, los empleados públicos que no pertenecen al Poder Ejecutivo, al Congreso, a todas esas empresas que financia el Estado, el impuesto a las ganancias, que va a dar una marcha atrás, lógicamente, para poder tener más ingresos. Posiblemente lo mande al Congreso la eliminación de justamente esa norma que decía que se eliminaba el impuesto a las ganancias hasta determinada cantidad de ingresos, justamente para poder tener más fondos. Esos fondos son muy importantes para las provincias porque son coparticipables. Sobre el tema de ayudas sociales también, seguramente en algún momento irá haciendo otros ajustes, jubilaciones, las irá acomodando. Todavía lo más grueso yo creo que no falta. Solamente anunció algunas medidas para tratar de frenar un poquito la inflación, que era inevitable, el aceleramiento intenso de esta manera. ¿Ves que todas estas medidas que se han tomado tienen un rumbo? ¿Saben a dónde van? ¿Saben con certeza a dónde van? Yo creo que sí, que lo que buscan ellos es reducir ese déficit del Estado, poder tener superávit comercial, superávit fiscal y empezar a acomodar las variables económicas.
Cuando se acomoden realmente esas variables macroeconómicas, yo creo que se va a empezar a acomodar la economía y las personas comunes lo van a empezar a ver eso. Yo creo que ellos están convencidos de que esa es la receta, esa es la receta que han seguido todos los países desarrollados en el mundo y que lo pueden lograr. Es un equipo desde el punto de vista técnico muy, muy preparado y yo creo que ellos están convencidos de que pueden llegar a lograr eso, que saben a dónde van. ¿Estas medidas van a afectar de igual manera a las provincias como en capital, teniendo en cuenta que nosotros venimos a otro ritmo que ellos, ¿no? Con respecto a subsidios y todo eso. Siempre hubo una asimetría bastante importante en lo que es Buenos Aires, el AMBA en particular y las provincias. Donde más reciben subsidios, o históricamente quien más recibió subsidios fue justamente la provincia de Buenos Aires por diferentes cuestiones políticas. De hecho, en Buenos Aires se paga un boleto casi 3 veces menor para un recorrido mayor. Lo que anunció también el ministro Caputo es que iba a haber una mejor distribución de esos subsidios, reducción, pero una mejor distribución. Nosotros pagamos, como les decía recién, casi el triple del boleto de colectivo, la luz mucho más alta, el gas mucho más alto también. O sea que puede ser que nos beneficie. Nos beneficie, pero bueno, también hay que ver qué sucede con el impuesto a las ganancias, que era coparticipable. La eliminación de ese impuesto a las ganancias que anunció el ministro Massa entre agosto y las elecciones de octubre, a provincias como Jujuy en 2024 las afectaría notablemente. Son casi 50.000 millones menos que recibiría la provincia de Jujuy por esa eliminación de ganancias. Hay impuestos como el impuesto a los cheques, débitos y créditos bancarios, que no es coparticipable. Por ahí la eliminación de esa exención, la coparticipación de otros nos podría llegar a beneficiar, y la mejor distribución de esos subsidios justamente. Reducción y mejor distribución. La simetría es realmente notable. Y en cuanto a lo que son los planes sociales, ayudas sociales, potenciar trabajo, asignación, también la distribución era bastante asimétrica. Estaba concentrada mayormente en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en los grandes centros urbanos. Algo Eso lo sabemos. Que me llamó la atención allí, que quizás hizo también mucho ruido, es esto de que si no se tomaban estas medidas, que esto lo dijo Javier Milei previo a que se conozcan las medidas económicas, de que la inflación podía viajar en torno a un 15.000%. Esto es muy exagerado. Comparto con otros economistas que no sé de dónde saca ese cálculo, pero sí vamos a terminar este año, es un hecho, por encima del 200%, entre las 3 inflaciones más altas del mundo. No es algo normal, no es algo común eso en el mundo. Inclusive países que están en guerra como Ucrania tienen menor inflación que nosotros. Claro, y de todas maneras es un número alto, ¿no? Más allá sí, y se puede seguir acelerando, y se podía seguir acelerando inclusive con las medidas económicas que venía llevando a cabo el ministro Massa. Y repito, esto no se trata de partidos de colores políticos. Lo que se hace mal desde el punto de vista técnico se hace mal y tiene estas consecuencias. Gerardo, bueno, nos han quedado un montón de temas, pero seguramente, bueno, también lo dijiste recién, esta es el primer paquete de medidas y seguramente vamos a tener más novedades, porque bueno, el gobierno ya ha manifestado que se busca trabajar de manera acelerada para no perder mucho tiempo, y seguramente vamos a consultarte nuevamente y que crezca, y que a partir de eso, cuando acomodes, estas cuentas fiscales, yo creo que puede llegar a empezar a crecer la economía, porque hoy tenemos esta inflación, pero no es algo nuevo, no es un concepto que vino a instalar Milei. De los últimos 10 años el crecimiento del PBI en 6 ha sido negativo, claro, y siempre hemos tenido inflación, y eso es esta inflación justamente, inflación sin crecimiento económico, entonces no es nada nuevo, y la cuestión, el objetivo está en reducir eso, la inflación, o desacelerarla, y que comience a crecer la economía. Cuando comience a crecer la economía lo vamos a ver todos nosotros. O sea, en unos meses podemos tener algún tipo de crecimiento. En unos meses no lo sé, pero de la inflación, y quizás en un par de años. Quizás en un par de años, o para 2024, 2025, tener crecimiento de la economía si lo medimos a través del PBI. Es muchísimo eso, a los últimos años. ¡Vamos a morir! Dentro de 2 años, así que hay que aguantar, así que es una positiva, ¿no? Gerardo, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, y bueno, cuando ustedes lo deseen,
estaré con ustedes aquí nuevamente. Va a ser un año económico el año que viene, así que seguramente Sí. te vamos a consultar. Sí, sería la consigna un poquito aguantar, tratar de resistir. Sé que para las personas es muy difícil, para el trabajador común. Detrás de cada número, a mí me enseñaron en la facultad que hay una persona siempre. Entonces, bueno, yo sé que es muy difícil, que hay un porcentaje de pobreza demasiado elevado, que está rondando cerca del 50%, 5% de personas que no tienen para comer, que están en la indigencia, pero en algún momento se tiene que poder salir. No puede ser que todos los países del mundo lo hayan logrado, inclusive con guerras, y nosotros no. Así que es eso, tratar de aguantar, tratar de ir ajustándose a lo que uno pueda, sus ingresos, aunque sean pequeños, y ver qué pasa. Charlábamos con Gerardo Balangiero, contador público nacional, especialista en finanzas y docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNJU. Hacemos la pausa, 2 minutos arriba de las 8 de la mañana, ya venimos.